Muy buenos días, hermanos. Le invito a abrir la Biblia en nuestra carta 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a seguir nuestro estudio. Hoy nos vamos a tocar a analizar, a estudiar el versículo 10 al 15. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Padre Celestial, queremos en este momento abrir tu palabra, queremos que tú nos hables, que tú realmente nos puedas esta mañana exhortarnos, alentarnos con tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a que podamos comprender, entender y poner en práctica tu palabra en nuestra vida, Señor. Damos las gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El domingo pasado hemos analizado esta larga y terrible lista que vimos del versículo 1 al 9. Pablo, en cierta manera, estaba advirtiendo a su amado discípulo de las descripciones de las personas sin Dios. Terribles descripciones hemos visto el domingo pasado de este periodo conocido como postreros días, o sea, los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y lo más terrible de todo esto, que todas estas circunstancias, todo esto, la palabra de Dios nos muestra que está en los medio de nosotros. No está afuera, no está en el mundo, no está en la pandemia, está dentro de nosotros. Está en los medios de nosotros. Por esto Pablo dijo, evita a estas personas. Personas que son amadoras de sí mismos, personas que aman más sus deleites do que a Dios. ¿Por qué? Porque eran personas engañadoras, personas que resistían la verdad. Y hemos visto que la palabra de Dios nos advirtió a nosotros el domingo pasado que había tiempos peligrosos y que ordena que nosotros nos apartemos de tales personas que harán que los tiempos sean peligrosos. Pero ahora en los versículos 10 al 15, Pablo va a hacer un giro brusco prácticamente. De los malos hombres, de los falsos maestros, Pablo va a empezar a hablar de Timoteo y de sí mismo. Prácticamente acá en el versículo 15 adelante, Pablo va a hacer un giro. Por esta razón he titulado el estudio esta mañana, mantenerse firme en los tiempos peligrosos. Vamos a ver esta mañana que la palabra de Dios exhortó a Timoteo a mantenerse fiel y perseverar en lo que aprendió. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana para nosotros nos va a traer una exhortación o llamar de aliento a que nosotros los creyentes debemos mantener firmes en la doctrina y persistir en lo que hemos aprendido. Prácticamente ahora va a ser un contraste. Todas las cosas malas de aquellos falsos maestros, aquellas falsas personas, pero ahora Pablo va a encarar en Timoteo. Timoteo, mantenga fiel y permanezca en lo que has aprendido. Acá Pablo va a continuar dando instrucciones a su amado discípulo. En los versículos anteriores advirtió de las personas que hacían que los tiempos fuesen peligrosos. A estos evita. Pero ahora Pablo va a hacer un contraste entre los falsos maestros a exigir a Timoteo una fidelidad y perseverancia según el ejemplo que él mismo le dio. ¿Quién le dio? Pablo. Acá
Pablo va a escribir esta carta a su amado discípulo, advirtiendo a él, exhortando a él que le persevere en la fidelidad, así como Pablo había enseñado a él. Y también había aprendido desde la niñez. Y para esto deja algunas instrucciones prácticas, así como para él, estas instrucciones prácticas también es para nosotros hoy en día. Estas implicancias de mantenerse fiel es para nosotros, no es solamente para Timoteo, no es solamente para los líderes. Esa implicancia que vamos a ver en esta mañana para nosotros es completamente aplicado para nosotros los creyentes. Debemos mantener firmes. Timoteo estaba llamado a ser diferente y nosotros estamos llamados a ser diferentes. No porque somos mejores que los demás, no, porque tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos la capacidad y tenemos el poder que tenemos en nosotros para poder vivir diferente. Por lo tanto, vamos a ver ciertas instrucciones que nos van a servir para nosotros. En primer lugar, la instrucción que Pablo le da a Timoteo dice, siga la doctrina. Podemos ver ahí versículo, empezando versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Acá la conjunción pero tú marca un contraste para Timoteo, entre Timoteo y los falsos maestros. De versículo 1 al 9, Pablo advirtió a Timoteo de tiempos peligrosos. Le advirtió a Timoteo de los falsos maestros, a estos evitas. Pero ahora empieza el versículo 10, pero tú, Timoteo, debe ser totalmente diferente de todo lo que hemos descrito en los versículos anteriores. Aquellos maestros, aquellos falsos maestros, aquellos hombres amadores de sí mismos, estaban engañando y resistiendo la verdad. Pero mientras tú, Timoteo, sos diferente. Y la razón de por qué Timoteo es diferente, Pablo le dice a esto, porque tú has seguido mi doctrina. Acá la diferencia de Timoteo entre los falsos maestros no es que Timoteo era mejor, no es que Timoteo era más estudioso, no, porque Timoteo había seguido la doctrina del apóstol Pablo. La diferencia que podemos ver es muy grande entre los falsos maestros y Timoteo. ¿Por qué? Porque él había seguido la doctrina de Pablo. Y esto, hermano, hace la diferencia entre nosotros también. Por esto yo dije al empezar que esto que vamos a estudiar esta mañana es totalmente aplicado para nosotros. Porque nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos esta misma doctrina. En cierta manera, todos los creyentes deberíamos ser seguidores de la doctrina. Porque la misma doctrina que Pablo enseñaba es la misma doctrina que nosotros seguimos. Cuando hemos recibido la gran noticia, la buena noticia, por la gracia de Dios, pudimos sacar el velo de nuestros ojos y por la gracia de Dios pudimos arrepentirnos y pudimos creer y seguir a Él. Y esta es la doctrina. Y acá Pablo va a resaltar el ministerio de Timoteo, pero dando énfasis que él había seguido su doctrina. Acá la expresión podemos ver, ha seguido, expresa una idea de seguir de muy de cerca. En cierta manera, Timoteo se acomodó, se amoldeó a Pablo. Es muy interesante que esta palabra en la antigüedad Grecia se utilizaban los filósofos, esta palabra seguir, en una relación muy cercana entre el maestro y el estudiante. Y esto era Timoteo. Timoteo había acompañado a Pablo de muy cerca. Y no solamente acompañado, pero amoldeado, acopiado su ejemplo. Significaba estudiar con alguien de cerca, tener un ejemplo a seguir. Y esto era Timoteo. En cierta manera, esta palabra que dice acá, ha seguido, muestra literalmente que Timoteo había seguido por completo a él. Dice un comentarista, William Black,
Esta expresión ha seguido significa seguido todo, dice. Significa seguir una persona físicamente, significa seguir una persona intelectualmente, significa seguir una persona espiritualmente. Y esto era Timoteo. Timoteo había seguido por completo a Pablo. Había seguido su diligencia en la enseñanza, su diligencia en comprender plenamente lo que dice. Ha seguido la parte espiritual, no solamente entender, pero aplicó en su vida. Vemos Timoteo totalmente diferente. Y esta es una persona que sigue a Jesucristo. No es que sigue solamente intelectualmente o solamente con pensamiento, sigue en todo. Por eso decimos que somos nuevas criaturas. Sin lugar de dudas, esta expresión ha seguido, estaba marcando una diferencia enorme entre Timoteo y los falsos maestros. Y esta misma marca debería ser en nuestra vida, si es que somos realmente un seguidor de Cristo. Porque un seguidor de Cristo es un seguidor de todo, intelectualmente, físicamente y espiritualmente. Yo no puedo ser creyente los domingos y de lunes a sábado ser una persona normal. Yo soy creyente 24 horas del día. Yo soy creyente en todo lugar, en todo el momento. Y esto significa acá, has seguido. Pablo habla a Timoteo en su primera carta. Acompañen conmigo, 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6, dice el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sin lugar de duda, Timoteo ha cumplido esto. Por esta razón, Pablo muestra un contraste acá. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Timoteo vivió una vida de acuerdo con la buena doctrina. Y por esta razón, Pablo resalta, pero tú has seguido. Y describe 9 características de que sí mismo ha seguido a Timoteo como un buen discípulo. Y vamos a analizar estas 9 características del apóstol Pablo que Timoteo siguió. Y en cierta manera, todas esas características es para nosotros, hermanos. Nosotros debemos seguir estas mismas características. Y en primer lugar vemos la doctrina. La primera característica que Timoteo siguió fue la doctrina. Pablo quería acá destacar que Timoteo permaneció firme en la enseñanza de él. Muy de cerca, muy diligentemente, Timoteo comprendió perfectamente toda la enseñanza. Y no solo comprendió, sino puso en práctica. Pues justamente vimos en la carta anterior, si esto Timoteo enseña a otros, será un buen ministro. Y ahora vemos que Pablo en su última carta dice, Timoteo ha seguido. Por lo tanto, Timoteo fue un seguidor de la doctrina. En la realidad, esta doctrina incluía todo lo que Timoteo había oído ante muchos testigos. Y estas verdades, a su vez, debería él encargar a otros hombres fieles. Por lo tanto, Timoteo era un discípulo que había escuchado todos los consejos de Pablo. Y no solamente escuchado, pero puesto en práctica en su vida. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana a ser creyentes, a mantenernos en la doctrina y persistir en lo que hemos aprendido. Persistir en la doctrina. La doctrina no es solamente conocer las verdades. La doctrina implica vivir lo que decimos ser. Y esto Pablo va a mostrar de ahora más qué significa seguir la doctrina.
En segundo lugar, Timoteo no solamente siguió la doctrina, pero siguió la conducta. Dice el versículo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Él fue un seguidor de la conducta de Pablo. ¿Por qué? Porque un buen maestro se conduce conforme a lo que enseña. Y Timoteo, como un ejemplo de Pablo, por supuesto, también seguía y cumplía lo que él hacía y lo que enseñaba era congruente. Pablo había vivido lo que predicaba y Timoteo hacía lo mismo. Por eso que Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, pero también has seguido mi conducta. Ahora, ¿por qué razón Pablo empieza a decir mi doctrina, mi conducta? ¿Nos parece un poco arrogante de apóstol Pablo creer todo mío, mío? ¿Acaso nosotros podemos ser ejemplo? Podemos decir, siga mi doctrina, sigue mi ejemplo. ¿Podemos? Y la respuesta es, sí podemos. Ahora la pregunta es, ¿somos de ejemplo? Es otra cosa. Pero sí podemos decir, sígame a mí, siga mi conducta. Si realmente somos un seguidor de Cristo. Si realmente seguimos la doctrina, podemos ser un ejemplo. Y hermanos, esto me humilla a mí. Esto me echa al piso esto. Haciendo este estudio he preguntado, ¿será que yo puedo tener esa osadía de decir, sigue mi ejemplo? ¿Será que yo puedo tener esa osadía de decir, sigue mi conducta? Pero la palabra de Dios dice que sí podemos. Ahora la cuestión es, ¿soy de ejemplo? Es otra cuestión. Podemos ver que claramente que Timoteo fue un seguidor de Pablo, así como Pablo fue de Cristo. Por esta razón Pablo decía, sígame. Acompañe conmigo 1 Corintios 4, versículos 16 al 17, y vamos a ver la razón de por qué Pablo podía decir, siga mi doctrina, siga mi conducta. 1 Corintios 4, si alguien tiene puede leer, versículos 16 y 17. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahí podemos ver por qué Pablo tenía totalmente la autoridad para decir mi conducta, mi doctrina. Y acá podemos ver que también podemos tener nosotros esta postura, que también podemos decir, siga mi conducta, mi doctrina. La pregunta es, ¿soy realmente como Pablo? Porque acá dice Pablo, dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Pero por qué? Porque recordarán mi proceder en Cristo. Y acá vemos que Timoteo, su hijo amado, fiel en Señor, el cual recordará mi proceder de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Pablo era íntegro en todos los lugares. Pablo no era solamente íntegro cuando estaba con los creyentes, cuando estaba con los hermanos. Él era íntegro, dice, en todas las partes. La manera que él enseñaba, la manera que él era en todo lugar, en todo el momento. Por esta razón, Pablo podía tener esa convicción y esa autoridad de decir, siga mi doctrina, siga mi conducta. ¿Por qué? Porque su proceder que era en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de cierta manera nos exhorta en esta mañana que debemos ser seguidores de la doctrina. Pero no solo de la doctrina, pero también de la conducta. Muchas veces es fácil hablar de la boca para afuera, soy creyente. Me voy en la iglesia todos los domingos, pero cuando no estoy con mis amigos inconversos, soy igual a ellos. ¿Dónde está mi conducta? ¿Dónde está mi diferencia? ¿Dónde está la luz y la sal del mundo? Si el mundo me moldea otra vez. En cambio, Pablo,
Él era en todas las partes iguales. Mi enseñanza debe estar respaldada con mi estilo de vida. Es tremenda responsabilidad lo que estoy enseñando en esta mañana. Primeramente para mí y por supuesto para todos ustedes que son creyentes. Por cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que mantengamos firmes en la doctrina y a persistir en lo que hemos aprendido. Y para esto debemos ser un seguidor de la doctrina y de la conducta de Pablo. ¿Por qué? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, ¿por qué es tremenda esta responsabilidad? Porque es nuestro deber como creyentes decir esto: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La pregunta es, ¿realmente soy yo un seguidor de Cristo? ¿Soy realmente un ejemplo para poder decir a otros, sed imitadores a mí, así como yo soy de Cristo? No sé ustedes, pero yo estoy lejos de poder decir esto. Por eso digo que lo que estoy enseñando esta mañana me humilla extremadamente. Porque la palabra de Dios me exhorta que yo debo mantener firmes en la doctrina. La palabra de Dios dice que yo debo ser imitadores, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. ¿Alguien tiene por leer Filipenses 3:17? Nuevamente, Pablo a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, dice, a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué debemos seguir a Pablo? Porque él fue un seguidor de Cristo. Él fue un ejemplo a imitar. Por esta razón, Pablo podía decir, sígame mi doctrina, sigue mi conducta. En ningún momento acá Pablo era soberbio, en ningún momento Pablo acá se creía superior. Simplemente él era un seguidor de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sígame a mí? ¿Cuántos de nosotros esta mañana que estamos sentados acá podríamos decir esto? Sígame a mí. Porque yo soy un seguidor de Cristo. Siga mi doctrina, mi conducta. Miren cómo me conduzco. ¿Cuántos de nosotros esta mañana podríamos tener esa certeza, esa seguridad de decir a otros, sigan nuestros pasos? Porque yo sigo a Cristo. Yo sigo la doctrina, yo sigo la conducta de Cristo. Por esta razón, he dicho que el estudio de esta mañana me humilló. Podemos entonces ver características que marcan la vida de un seguidor de Cristo. Sigue la doctrina, sigue la conducta y en tercer lugar dice propósito. Pablo dice a Timoteo, ha seguido mi doctrina, ha seguido mi conducta, ha seguido mi propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito que Timoteo había que seguir? ¿Cuál era el propósito? Acompañen conmigo Hechos 20. Hechos 20, versículo 17. Dice la palabra de Dios, versículo, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, dice. Desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿cuál era el propósito? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Anunciar y enseñar en toda parte el arrepentimiento para con Dios, sin importar nada. Acá Pablo dice, me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi preciosa vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Podemos imaginar esto, hermanos? Tenemos que ir a una ciudad y saber que allá en esa ciudad me espera prisiones, me espera aflicciones. ¿Iríamos nosotros? Cada uno responde a sí mismo. Yo no iría. Y esto marca una gran diferencia entre Timoteo y los falsos maestros. Él había seguido la doctrina, la conducta y el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dar testimonio del Evangelio, sin importar las circunstancias. Y hermanos, vuelvo a repetir, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios nos anima que debemos ser un seguidor de Cristo. Un seguidor de Pablo y de Timoteo. Y no solo un seguidor, pero un cumplidor con el propósito. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios en toda parte. ¿Cómo? Con nuestra conducta, con nuestra doctrina. No solamente con hablar, pero con nuestra vida, con nuestra conducta. ¿Y por qué no decir, hermanos, cumplir con el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Adorar a Dios, edificar a los santos y testificar. Este es nuestro propósito. Cumplir con el propósito de la iglesia. Y este debe ser el propósito nuestro. Venimos a adorar a Dios, venimos a edificar a los santos con nuestros dones y también tenemos que testificar a los perdidos. Esto, hermano, es nuestro propósito. Y esto debemos cumplir. Hermanos, Dios demanda que debemos cumplir esto. En cuarto lugar, que debemos seguir muestra la fe. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito y fe. Entendemos la fe como algo inquebrantable, una confianza en el Señor. La fe salvadora es un regalo de Dios, es un don de Dios, es inquebrantable. La fe que salva, mediante la cual el predicador es justificado, se convierte también en un motor dinámico de la vida de santificación. Es imposible una fe sin obras. Muestra tu fe sin obras, dice Santiago. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una fe salvadora va a mostrar buenas obras. No que sus buenas obras son para obtener salvación, de ninguna manera, porque la salvación es gratuitamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. En cierta manera, esta fe salvadora pone en evidencia la conversión mediante buenas obras que fueron preparadas de antemano.
que edifica a los creyentes, a los que siguen a Cristo. Y por esta razón Timoteo fue un creyente fiel porque ha seguido la fe, la doctrina, la conducta y el propósito. En quinto lugar, podemos ver longanimidad, dice. Esta palabra longanimidad también se equivale a soporte, aguante, o podemos decir paciencia. Pablo dijo que Timoteo tuvo una virtud de la paciencia. Pudo soportar las dificultades, las aflicciones, los conflictos. Es la paciencia en respecto a las personas. Aquellas personas que muchas veces humanamente resultaría difícil soportar sin el amor de Cristo. Pablo soportó los desprecios de algunos, Pablo soportó los vituperios de los enemigos, pero sin abandonar el ministerio. Y así también hizo Timoteo. Por esto Pablo dice, tú, Timoteo, has seguido mi longanimidad. Timoteo era tímido. Timoteo seguramente estaba abatido con todo lo que estaba pasando. Por esto Pablo escribe a Timoteo una carta de despedida, una carta, en cierta manera, de traspaso de Timoteo, tiene que seguir, pero también una carta para animar a Timoteo. Timoteo, te animo a que continúes. Esfuércese en la gracia, Timoteo. Y este mismo llamado exige la palabra de Dios para con nosotros. ¿Viste cuando aparecen los problemas? Lo primero que aparece en nuestra mente, voy a irme, voy a huir. Para esos problemas, me voy a ir nomás de esta iglesia, me voy a otra iglesia, hasta que tenga otro problema ahí. Y así vamos a estar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos personas egocéntricas, pensamos solamente en nosotros y no tenemos la paciencia que Timoteo tenía. La palabra de Dios muestra que debemos seguir como Pablo, paciencia, soportar, aguante. Excepto que ahí se estén enseñando falsa doctrina, estén enseñando cosas, ahí es otras cosas. Pero muchas veces los problemas es nuestro. Es que a mí no me gusta. A mí me parece que no es así. Debemos ser como Pablo, como Timoteo y como muchos más otros hombres fieles. Soportar los desprecios, los vituperios, pero seguir firme en el propósito. No cada vez que ocurre un problema yo voy a huir. Los problemas están para ser solucionados, los problemas están para ser enfrentados, los problemas están siendo para ser hablados, hermanos. En sexto lugar, dice el apóstol Pablo, ha seguido mi amor, dice. Acá este amor sería un amor ágape, sería un amor sacrificial, un amor desinteresado. Pablo le dice a Timoteo que ha seguido su amor, aquel amor que fue derramado en su corazón y en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Yo puedo amar a aquellos insoportables porque Cristo compró con su sangre. Yo puedo amar a Humberto no porque me va bien con él, no porque me cae bien, porque él fue comprado y fue lavado con la sangre de Cristo. Esto es un amor sacrificial. El amor del mundo, yo amo porque me cae bien, yo amo porque hay conveniencia, yo amo porque es lindo, yo amo, no. Pero acá estamos mostrando un amor que ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por esta razón podemos amar. Si no era el Espíritu Santo derramar este amor en nosotros no podemos amar de la manera que Dios ama. En el momento que hemos arrepentido, hemos creído en Cristo Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo, también fuimos sellados con este amor. Por tanto, nadie que tiene la fe salvadora puede decir que no ama a su hermano. Es imposible. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por esta razón podemos amar. Por esta razón Timoteo pudo
a seguir el ejemplo de Pablo. Y por esta razón podemos nosotros también amar, hermanos. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por lo tanto, por esta razón, Timoteo pudo seguir el amor. Y por esta razón podemos nosotros seguir este amor. El amor, en cierta manera, es incondicional y es indispensable para el servicio. Es el motor, es la acción para cualquier ministerio que uno haga. Cualquier creyente puede tener el don que sea, pero si hace las cosas sin amor, de nada sirve. Es ruido, es para aparentarse nomás. Anoten, pueden leer o tienen en la casa, no vamos a leer porque son de tiempo. 1 Corintios 13, 1-3. También dice esto. Si hacemos las cosas sin amor, de nada sirve. Por lo tanto, Dios demanda que sigamos en amor, un amor desinteresado, que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, más bien por humildad. En séptimo lugar, podemos ver paciencia nuevamente. La paciencia que se refería al apóstol era la constancia, era la perseverancia en las pruebas. Debemos saber que las pruebas son necesarias en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para que Dios vaya amoldeando nuestro carácter. Pero muchas veces cuando ven las pruebas que hacemos, nos quejamos. Nos planeamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? En vez de decir, ¿para qué, Señor, estoy pasando por esto? ¿Qué me quiere enseñar con estas dificultades? Y acá podemos ver Pablo diciendo, Timoteo, tú has seguido mi paciencia. Santiago 1, versículos 2-4 dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si a alguno falta sabiduría, pida a Dios, que dará abundantemente. Pero muchas veces agarramos ese versículo, solamente este versículo y para esto. Cuando estamos pasando con dificultades, con pruebas y no estamos entendiendo, pida a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para entender por qué estoy pasando por estas aflicciones. Quiero ser aprobado. Quiero que tú me moldees mi carácter. Por eso dame, Señor, la capacidad para soportar y aguantar esta prueba difícil. No somos masoquistas. No le gustamos sufrir. Pero estamos seguros que Dios nos manda a nosotros pruebas para que Dios pueda moldear nuestro carácter. Y algunos podemos soportarnos 2, 3 días, algunos 1 mes, y algunos aquellos testarugos, Dios ahí 2, 3, 4, 5 meses, y está ahí, porque no pasa la prueba. Y sigue ahí reprobando, hasta que pueda entender y comprender esto. Y pasa esto, y después Dios va a mandar otra prueba. Y así somos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldearnos nuestro carácter. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo vamos a llegar a la plenitud de Cristo? Nunca. Por esta razón, siempre vamos a estar siendo probados por Dios. Porque Dios quiere moldearnos nuestro carácter. Dios quiere que nosotros realmente seamos parecidos a Él. Y vamos a pasar esta prueba. Y va a venir otra prueba más difícil. Y va a venir otra y otra y otra. Y siempre vamos a tener pruebas. Acá la paciencia entonces es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. Y sin lugar de duda, Timoteo siguió la paciencia, la perseverancia del apóstol Pablo. Hermanos, usted puede imaginar el contexto de esto. Pablo escribiendo en prisión, sabiendo que pronto sería muerto
por seguir a Cristo. Y Agar describe estos. Para nosotros es muy fácil leer, pero si nosotros tratamos de entrar realmente en ese contexto y poder ver esto, terrible cosa era. Y Timoteo solamente viene su maestro, su amigo, compañero, que ya se es muerto, simplemente por seguir a Cristo. Yo voy a seguir Pablo, yo te voy a seguir para terminar como vos. Estás loco. Esto humanamente pensaríamos esto. Pero Pablo dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi fe, mi longanimidad y has seguido mi paciencia. Primero de Pedro 2, 20, 21 que leyó Humberto hoy, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis pesadas. Para esto fuimos llamados. Yo no entiendo este evangelio de prosperidad que dice, ven a mí y todo tu problema es solucionado. Ven a mí, terminó enfermedad, terminó salud. Si Dios dice, ven a mí, fuiste llamado para padecer. ¿Cómo esto es? ¿Cómo estamos, hermanos, en nuestras perseverancias? ¿Cómo estamos en nuestras pruebas? ¿Estamos realmente con la paciencia? Estamos realmente pidiendo a Dios, Dios, dame la capacidad para entender, comprender. No aguanto más este peso. Es difícil para mí. ¿Cómo estamos? En octavo lugar, Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, la humildad. Versículo 11, persecuciones y padecimientos. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue perseguido por causa del evangelio. Y Timoteo, por supuesto, siguió la misma. Estas aflicciones ocurrieron, en cierta manera, en los mismos lugares que Timoteo era de la religión. Timoteo no estaba exento, Timoteo sabía muy bien lo que era seguir a Timoteo, lo que era seguir a Pablo. Timoteo no estaba exento. Timoteo sabía muy bien las consecuencias que podría ocurrir a él por seguir a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso, pronto a ser martirizado por seguir a Cristo. Pero no solamente ahora en los finales de su carrera, al inicio de la carrera también le pasó esto. Y Timoteo sabía, porque Timoteo era de la región. Ahí dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y Timoteo era de la región. Timoteo posiblemente sabía que había pasado esto con él. No vamos a leer porque están de tiempo, pero ustedes pueden leer en la casa Hechos 13 y 14. Pablo acá en Antioquía, los judíos se levantaron contra él, expulsando a él de esas ciudades. En Iconio hubo incidentes violentos, le apedrearon a Pablo. En Listra fue apedreado y muchas veces pensaron que estaba muerto Pablo, tan grande fue su apedreamiento. Por lo tanto, Timoteo era consciente de las persecuciones y padecimientos que el apóstol Pablo siguió. Y también era consecuente que a él también podría pasar lo mismo. Como Pablo viene diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe y por supuesto mis persecuciones y mis padecimientos. Y Pablo acá estaba escribiendo a su amado discípulo, animando a él, Timoteo, no te preocupes. Si pase por aflicciones, si pase por persecuciones, no te preocupes, Timoteo. Hay algo que también debemos saber nosotros, hermanos. Así como ellos sufrieron persecuciones, padecimientos, así está marcado para nosotros. A lo mejor no en esa magnitud de él,
Nos vamos a ser apedreados, nos vamos a ser expulsados, pero muchas veces vamos a ser burlados. Muchas veces nuestros familiares mismos no van a querer estar con nosotros. Estos son aburridos. No se puede con ellos compartir nada. Dios llamó al apóstol Pablo para padecer por él. Y así como Dios llamó, nosotros somos llamados para padecer por Cristo. En la conversión de Pablo dice a Ananías, anda junto a Saulo, porque este es instrumento útil para mi obra. Y dice el versículo, leo nomás a ustedes, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora la pregunta es, ¿será que Pablo sabía de la magnitud de lo que le esperaba a él? ¿Será que Pablo realmente sabía de la magnitud de lo que le esperaba por seguir a Cristo? Puedo asegurar que no. Y así también somos nosotros, los creyentes. Por eso muchas veces este evangelio que dice, venga a mí y todos tus problemas son terminados. Yo no sé, ¿dónde está esto? Es la palabra de Dios, vamos a padecer por su nombre. Esto es falso, hermanos. Esto hablan a aquellos que quieren distorsionar la verdad, porque esto no existe. El famoso Cristo te ama. Claro que sí, pero el domingo pasado también es amor, también es justicia, también es santidad. Dios es un combo, Dios no es por separado. Por lo tanto, no existe esto, venga y terminó los problemas. La palabra de Dios muestra y enseña que vamos a sufrir padecimiento y persecuciones por seguir a Cristo. Y esto tenemos que hablar a los creyentes nuevos. No te sorprendas si tu papá, tu mamá te rechacen. No se sorprenda que si tu familia empieza a rechazarse, porque esto es normal. Así es. Vamos a ser burlados. A los jóvenes muchas veces vamos a hacer algo de chistes. Ahí viene el santo. Ahí viene el Jesús. Así es. Y qué bueno es realmente. Porque si esto están diciendo de nosotros, quiere decir que estamos cumpliendo todo ese propósito. Estamos haciendo una diferencia. Estamos marcando realmente una diferencia con nuestra vida. Y la gente está viendo en nosotros realmente que somos santos, que somos diferentes. Pero muchas veces tenemos vergüenza hasta de decir que soy cristiano. Por lo tanto, podemos concluir que Timoteo siguió la doctrina y con esto llevó un combo completo. No solamente siguió la doctrina, pero hubo todo un seguimiento de eso que acabamos de leer. La conducta, la fe, la paciencia, la perseverancia. Y estoy convencido, hermanos, que estas características es las que debemos nosotros seguir. No solamente seguir la doctrina, pero seguir un estilo de vida diferente. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros que mantengamos en la doctrina y persistimos en lo que aprendimos. Y para esto Pablo dice, siga la doctrina. En segundo lugar, Pablo va a decir a Timoteo, las persecuciones el Señor te librará. Versículo 11. Persecuciones y padecimiento, como lo que me han sobrevenido en Antioquía e Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo le dice a Timoteo, todas las persecuciones, todo los sufrimientos me libró el Señor. Timoteo, no te preocupes. Así como yo estoy preso, estoy encarcelado, pronto a ser martirizado, así también vos seguramente va a pasar persecuciones, padecimientos. Pero una cosa te puedo asegurar, Timoteo, el Señor te va a librar. ¿Cómo? No lo sé. No dice acá Pablo cómo le va a librar.
Pero de una cosa debemos entender, hermanos, y comprender en cierta manera, Dios en ningún momento libró a Pablo de los problemas. Él fue apedreado, él fue perseguido, él fue expulsado de la ciudad. Pero en todas las situaciones, Dios le guardó a él su vida, hasta donde Dios quiso. Hermanos, Dios siempre nos va a librar de las aflicciones en su tiempo, en su manera. Salmo 34, 19, leo, usted puede anotar, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Dios no promete a nosotros que no vamos a sufrir. Dios no promete a nosotros que no vamos a tener enfermedades. Dios no promete a nosotros que nosotros vamos a ser ricos, millonarios. No promete Dios esto. Pero una cosa sí Dios promete. De todas las aflicciones, Jehová nos librará. ¿Cómo? Dios sabrá. Hermanos, este salmo muestra claramente, Dios promete que vamos a sufrir. Y Dios dice que vamos a sufrir padecimientos. Alguna mejor más, otra mejor menos. ¿Por qué? Porque los justos padecerán persecuciones. Y así fue con Pablo, y así también será con nosotros, y así será con todos los creyentes. Porque Dios cumple lo que promete. Y Él dice que nos librará de todas las aflicciones. Y lo hará según su tiempo. Muchas veces cuando una persona está enferma, vienen aquellos con el evangelio distorsionado, que será lo que hizo ese creyente, por eso está enfermo. Muchas veces nos damos cuenta que Dios usa las enfermedades muchas veces para poder glorificar su nombre en circunstancias difíciles. Dios usa muchas veces las muertes de un ser querido para poder glorificar su nombre. En este momento puede ser testificado el evangelio. Dios hace las cosas que nosotros no imaginamos. Y no sabemos muchas veces las cosas que Dios puede haber hecho en nuestra vida. Pero una cosa puedo tener la certeza y la convicción que Dios dice que de todas las aflicciones Dios nos va a librar a nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a mantenernos en la doctrina, a persistir en lo aprendido. Y para esto Pablo da instrucciones. Primera instrucción, siga la doctrina. La segunda instrucción, el Señor te librará de las persecuciones y las tribulaciones. No dice que no pasará, dice que el Señor te va a librar de las persecuciones. En tercer lugar, es inevitable las persecuciones. Versículo 12. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Prácticamente cada persona está afirmando acá a Timoteo, no solo vos. ¿Qué dice acá el versículo? Todos. Fíjense bien, hermanos. Creo que la palabra de Dios es muy clara. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Sus problemas terminaron. Todos será alegría. No habrá más tristeza, no habrá más lloro. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad. ¿Es esto que dice la palabra de Dios? Yo al menos no leo esto. Dice que todos que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Todos, sin excepción. Es una verdad, es una realidad. La persecución o aflicción por causa de Cristo es una verdad enseñada en varias partes de la Biblia. Anoten, no vamos a leer por cuestión de tiempo, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque ellos son los reinos de los cielos. Juan 15, 18 a 20. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Juan 16, 33. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, no debemos sorprendernos. Todos aquellos que quieren vivir una vida piadosa, una vida de seguir la doctrina, seguir a Cristo, serán perseguidos, como Cristo lo fue. Y esto es una evidencia que somos hijos de Dios. No tiene que traer en cierta manera gozo a nosotros esto, porque algo estamos haciendo bien. Debemos saber que aquellos que no viven una vida de piedad, que no sirven al Señor con todo su corazón, raras veces tienen que pagar el precio de su fe. Son pocas amenazas para la obra de Satanás, porque son de poco provecho para la obra de Dios. Aquel famoso calentabanco que está ahí, que no molesta nada, está ahí, no le molesta. Pero en cambio, aquellos que quieren vivir una vida piadosa, aquellos que quieren hacer las cosas para el Señor, vivir para el Señor, padecerán persecuciones. El creyente fiel debe esperar persecuciones y sufrimiento por causa de Cristo. No todo creyente fiel sufrirá difamación, prisiones, tortura, pero todos los creyentes fieles deben esperar oposición del mundo. Darse cuenta, hermanos, que cuando la oposición se hace lo suficiente severa, sufrirán por la fe, así como Pablo a Timoteo. Si estamos en los medios de personas inconversas y nosotros no molestamos a estas personas, algo está pasando. Porque nosotros somos molestia para el mundo. Porque vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a refutar o vamos a dar la espalda y salir. Porque no queremos participar de esto. Y alguien de esto va a venir junto. Decimos, ¿por qué no te quedaste junto con nosotros? Porque no quiero ser partícipe de estas cosas. Y ahí es el momento que nosotros podemos testificar. Pero ¿qué hacemos? Damos gusto al oído. Parece que son músicas dulces en nuestro oído y quedamos ahí. Y sin darnos cuenta, ya estamos hablando otra vez como ellos. Sin darnos cuenta, estamos hablando groserías. Sin darnos cuenta, estamos otra vez mezclados con ellos. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios muestra que los creyentes deben mantener firme la doctrina y persistir. Y para esto, sigue la doctrina, sigue la conducta. El Señor te librará de persecución y tribulaciones, pero no te evitará de ellas. En cuarto lugar, los engañadores irán de mal en peor. Estos no van a salir con los suyos. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiénes son esos malos hombres? Lo que habló versículos anteriores. Estas personas egocéntricas, estas personas amadas más de los deleites de que a Dios. Estas personas no irán adelante. Y fíjese interesante que dice, serán engañados y siendo engañados. Ellos mismos otra vez van a ser autoengañados otra vez por sus cosas. Timoteo, los engañadores, los hombres malos, ellos no irán bien. Ellos irán cada vez peor contrario. Muchas veces en nuestra mente, humanamente podemos decir, aquella persona es mala, pero mira, tiene una linda casa, un lindo auto, prospera. Pero ¿qué pasa? Nosotros miramos muchas veces humanamente. En nuestra cabeza puede ser que esté bien, pero al contrario nos debe traer tristeza a nosotros, porque sabemos dónde va a ser su fin. Sabemos que la palabra de Dios dice que ellos cada vez serán en peores. Y muchas veces nosotros nos envidiamos de la vida de estas personas. Mira cómo le va bien. Cambió de auto recién otra vez. Pero no tiene que traer tristeza a nosotros, hermanos. Porque la palabra de Dios que dice que estas personas irán de mal en peores. Su fin es el eterno condenación, juicio. Y esto nos debería traer tristeza a nosotros, no envidia. Lean ustedes en la casa Apocalipsis 20, 11 al 15. Terrible consecuencia le esperan a estas personas. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esto espera a estos hombres. Quinto y último lugar,
persiste en lo aprendido. Versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuevamente Pablo da una posición enfática a Timoteo. Pero tú debes seguir un camino opuesto a lo que siguen los falsos maestros. Estos malos hombres irán de mal en peores, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Esto no era una opción, no era si Timoteo quería, era una orden. Pablo estaba ordenando a Timoteo, persiste, porque este verbo se encuentra en imperativo, no era una opción, no era si quería. Por lo tanto, esto también es para nosotros una orden. No es una opción para los creyentes, es una orden para nosotros. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Cabe destacar, hermanos, que no solo Timoteo es molestado o exhortado. Nosotros, en esta mañana, somos exhortados. En cierta manera, somos animados a seguir la doctrina. En confiar en la promesa que pasaremos por persecuciones y tribulaciones, pero el Señor nos va a librar. Somos exhortados a persistir en lo que hemos aprendido y persuadidos. Y sigue diciendo Pablo, sabiendo de quién has aprendido. Debemos enfocar nuevamente en los contextos de esto. Pablo estaba escribiendo una carta de despedida. Estaba dejando un legajo solemne a Timoteo. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Pero a su vez también era una carta para animar a Timoteo. Timoteo tenía un trabajo tremendo que tenía que hacer. Esfuérzate en la gracia, no en tu fuerza, Timoteo. Sufra como un buen soldado de Jesucristo. Y ahora, por terminando, Pablo le dice, recordando las personas a quien había aprendido estas verdades y seguramente traído consuelo, aliento y ánimo. Sencillo, hermanos, cuando estamos pasando por problemas, aflicciones, no sé ustedes, pero si yo paro, empiezo a pensar, empiezo a retroceder y a hacer una película en mi mente. Todas las circunstancias que Dios utilizó, todas las personas que Dios utilizó para que hoy yo sea lo que yo soy, a mí me da un gozo. Mirar de esta manera una película atrás, de 15 años atrás. Un plan perfecto tenía Dios. Cómo Dios encajó todo. Me trajo en Paraguay, mis padres se fueron, yo me quedé solo, no fue fácil. Pero hoy soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios tenía un plan, que a lo mejor cuando yo tenía mis 18 años atrás, ni imaginaba este plan. Era un capricho nomás mío de quedar acá, un corazón engañoso, por enamoramiento me quedé, por Marisa, porque esta fue la única razón que me quedé en Paraguay, pero había sido, Dios tenía un plan, que después de 5 años pude conocer la verdad, y me hizo libre. Hoy miro esto atrás, a mí me trae gozo. Y según Timoteo seguramente traía gozo esto. Las aflicciones, su amado Pablo, su compañero, pronto a ser mal. Entonces, espera Timoteo, vamos a volver atrás, recordar aquellos momentos que pasamos juntos, que hemos estudiado, que hemos pasado. Acordar de tu infancia, Timoteo, que tu abuela y tu madre te enseñaban la Escritura. Y seguramente esto literalmente traía paz y tranquilidad a él. Y esto acá terminamos, hermanos. Y esto es que Pablo aprendió. Podemos incluir acá de su abuela y de su madre Eunice. Enseñaron la Escritura desde niño y por supuesto al apóstol Pablo. Capítulo 1 dice, Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también,
por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, recuerda todos estos lindos momentos que hemos pasado. Timoteo, persiste. Manténgase firme en lo que has aprendido. Y estos fundamentos doctrinales, que desde la niñez te has enseñado las Sagradas Escrituras. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, debemos mantenernos en la doctrina y persistir en lo que hemos aprendido. Es seguir la conducta, el propósito y soportar las aflicciones, sabiendo que el Señor nos va a librar. Pero no solo esto, pero este versículo trae una aplicación excelente para nosotros, padres, tíos, abuelos, aquellos que aún no son padres. Recuerda estas palabras. A Timoteo le fue enseñada las Escrituras por su abuela y su madre desde temprana edad. Hermanos, no existe nada mejor que dedicar tiempo a nuestros niños la lectura bíblica. Pero muchas veces nosotros decimos, son chicos nomás todavía. Empezamos a usar cuentos de hadas y esto y aquellos. ¿Qué más lindo sería de invertir tiempo en nuestros hijos y nuestros niños y leer la palabra de Dios? Invertir tiempo gastando realmente energía leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo, los cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Anoten, no voy a leer pues ya pasé de tiempo. Salmo 19, 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, dice. Juan 5, 24. Juan 5, 39. Santiago 1, 18. Y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia por sus criaturas. La palabra de Dios, cuando es combinada por la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, lleva una vida espiritual. Por esto, hermanos, no hiciste esto, el niño es chico. Invierta tu tiempo, lea la palabra de Dios. Y volvemos a leer el versículo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, no dice, y tampoco no digo yo, serás salvo por leer la Escritura. Pero sí dice, los cuales te pueden ser sabios para salvación. No malinterprete, yo no dije que nuestros hijos pequeños van a salvar por leer las Escrituras, pero sí es un instrumento útil. ¿Para qué? Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Por eso no hay nada mejor instrumento de nosotros como padres de poder tener tiempo de lectura con nuestros niños desde pequeña edad. No serán salvos por esto, pero es un instrumento útil para que según la voluntad de Dios, a este niño también pueda recibir las gracias de Dios. Porque muchas veces para nosotros padres, nuestros hijos son santos. Nuestros hijos no son santos. Nuestros hijos realmente somos un pequeño Satanás en vivo. Porque una persona que no tiene Cristo es hijo del demonio. Esta es la realidad, hermanos. Duela quien duela. Nuestros hijos no son santos. Si nuestros hijos no son creyentes, son hijos del diablo. Y necesita el evangelio como así nosotros fuimos un día confrontados con la palabra de Dios. No pase la mano por la cabeza de nuestros hijos. Pobrecito nomás. Chiquitito, no. No es pobrecito. Ellos necesitan ser un día confrontados con la palabra de Dios. Y necesitan ellos un día, por la gracia de Dios, poder arrepentir y poder creernos en Cristo Jesús. Así como un día nosotros fuimos confrontados con la palabra de Dios. Nuestro deber como padres es instruir y descansar en la gracia de Dios. Timoteo tuvo un privilegio de oír la palabra de Dios por medio de su familia desde la niñez. Y no solo aprendió, pero conoció las Sagradas Escrituras. La sabiduría está vinculada a la salvación, que indudablemente viene también con la santificación.
Pablo insta a Timoteo a permanecer firme en la fe y cumplir con su ministerio. Hermanos, la palabra de Dios no es solamente poderosa para salvación, es poderosa en todo el ámbito. Para conducirnos a la salvación hasta Jesucristo, pero también para mantener una vida de santificación conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, la salvación no se queda solamente en creer. Eso se demuestra con acciones en nuestra vida. La palabra de Dios hace sabio al hombre para alcanzar la justificación, pero también la santificación. No existe esto solamente creer. Somos capaces de creer para también vivir una vida de santificación. Por esta razón, hermanos, somos exhortados por la palabra de Dios a mantenernos en la doctrina y persistir en lo aprendido. Y quiero aprendido conducta, fe, paciencia. No existe esto creyente que solamente tenga fe. No existe este creyente carnal. A él es así nomás. No existe, hermano. O sos o no sos. No existe creyente la mitad, creyente mitad. No existe. Sacamos de nuestra cabeza esto. Acá Pablo muestra a Timoteo, Timoteo ha seguido mi doctrina y estos somos nosotros. Tenemos que seguir la doctrina, pero solamente doctrina, no. Conducta, fe, amor, paciencia, todo un combo completo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si era tan fácil así, entonces este versículo tenemos que sacar de la palabra de Dios. Mas no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, y repito con esto y termino. Mantengamos la doctrina, a persistir en lo aprendido. Somos exhortados a soportar las aflicciones, sabiendo que con ellas, sabiendo que aquellos que quieren vivir piadosamente van a padecer persecuciones, pero el Señor nos va a liberar. Sigamos el propósito, glorificar a Dios, edificar a los santos y testificar. Y para aquellos que aún no viven la doctrina, la palabra de Dios manda que debes arrepentirse. Cristo vino a este mundo para pagar por tus pecados, pagar por tus rebeliones, para pagar por nuestras faltas. Por lo tanto, cada uno de nosotros sabemos nuestras condiciones. Pero así sé que la palabra de Dios demanda que nos arrepentimos. Y confesamos en nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y con mi vida, lo que acabamos de estudiar esta mañana, mi estilo de vida va a cambiar totalmente diferente. Siguiendo la doctrina, la conducta. Y con este versículo termino. Acompañen conmigo Filipenses 1, 27 y 29. Filipenses capítulo 1, 27 y 29. Dice la palabra de Dios, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, Dios concedió la gracia de Dios. No solamente creemos en Él, pero también que padezcamos por Él. Y esto es el Evangelio verdadero. Y este Evangelio que debemos seguir, el ejemplo que siguió Pablo, Timoteo, de conducta, de fe,
de longanimidad. Que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por el ejemplo que tú nos has dejado del apóstol Pablo, de Timoteo y de grandes hombres, Señor, que ha seguido tu doctrina, que ha seguido tu conducta, tu fe, tu longanimidad. Gracias, Señor, por animarnos. Gracias, Señor, por exhortarnos esta mañana. Y cada uno de nosotros podemos analizar nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos mirar cómo estamos, Señor. Cómo estamos siguiéndote a ti. Que tu Santo Espíritu pueda confrontarnos, que tu Santo Espíritu pueda también darnos paz y ayúdenos, Señor, cada día más ser semejante a ti, Señor. Demos las gracias por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.